Ya vamos por la clase o la charla número 12. O sea, 12, 12 charlas que hemos hablado de este tema, de conociendo a Dios. Eh, yo quiero que ahí donde estamos nosotros, donde está cada uno, se pregunte interiormente si 12 charlas de conociendo a Dios, ¿eso ha servido algo para mi vida? ¿Ha sido algo diferente? ¿He conocido algo de Dios? ¿He tenido alguna luz diferente de quién es nuestro Señor? ¿A quién adoramos? ¿Delante de quién oramos? ¿Cómo oramos? ¿O todo sigue igual? ¿O no ha cambiado nada? ¿O simplemente es una charla bíblica más? ¿Es una reunión más? O sea, yo quiero que nosotros nos pongamos eh, a pensar qué ha pasado en nosotros desde lo que hemos estudiado, de lo que cada uno ha estudiado no solamente aquí, sino en otras charlas, en otras partes. ¿Eso ha cambiado en nosotros o nosotros seguimos siendo los mismos, pensando de igual forma o verdaderamente hemos cambiado? Bueno, hoy vamos a seguir con el estudio y hoy vamos a ver otras virtudes de Dios, que es que Dios es autoexistente y autosuficiente. Dice Paul Washer que una de las verdades acerca de Dios que más infunde asombro y humildad es que Él es absolutamente libre de toda necesidad y dependencia. Su existencia, el cumplimiento de su voluntad y su felicidad o beneplácito no dependen de ninguna persona o cosa fuera de sí mismo. Dios es el único ser que es verdaderamente autoexistente, autónomo, autosuficiente, independiente y libre. Es el único ser que existe que es autoexistente y autosuficiente, que no necesita de nadie ni de nada. Ese es nuestro Dios y ese es el que vamos a estudiar hoy. Recordemos que los nombres en las escrituras tienen gran significado. A menudo hemos estudiado que revelan algo acerca del carácter de la persona que lo lleva, acerca del carácter de esa persona. Miremos que inclusive el Señor, cuando algún personaje de la Biblia tenía ese encuentro directamente con Dios, eh, eh, lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento, el Señor les cambiaba el nombre. ¿Por qué? Pues porque su carácter cambiaba, porque esa persona cambiaba. Entonces, miremos que en nosotros, no para que nos cambiemos el nombre, pero sí para que nosotros, en nuestra personalidad, en lo que nosotros hemos sido, haya un cambio. No por nosotros, sino por ese encuentro de cada uno con el Señor. Entonces, Éxodo 3:14, que ya lo leímos la semana pasada, vamos a también a mirarlo hoy. El nombre que el Señor le dio a Moisés, si recordamos, es yo soy el que soy, dice el versículo 14 de Éxodo 13, de Éxodo 3, perdón, donde dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tiene que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces podríamos pensar, bueno, ¿y ese nombre qué o qué? Pues como extraño, ¿no? Este nombre demuestra que la existencia de Dios no tiene su origen ni depende de nada ni nadie fuera de sí mismo. Entender el significado del nombre divino es entender el carácter de Dios revelado por ese nombre. Algo estudiamos sobre este yo soy el que soy cuando estudiamos que Dios era
infinito, ¿no? Yo soy el que soy nos habla del carácter autoexistente y autosuficiente de Dios. No es la recitación de su nombre, no es que ese yo soy quiere decir, dígales que Pepito los envió. No, no. Dígale que Pepito lo envió. Dígale que Jacinto lo envió. No. Ese yo soy el que soy, ese revela el carácter del nombre de Dios. En lugar del nombre obtenemos una explicación del nombre. O sea, denota su eternidad e inmutabilidad, que esta parte ya la tocamos las clases anteriores donde hablamos sobre la eternidad de Dios. Ahora, el libro de Job, en el capítulo 11, versículo 7, dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Tenemos un Dios perfecto, donde no vamos a llegar a conocerlo en su totalidad. No, pero con un destello de su luz vamos a tener una idea de quién es nuestro Dios. Con solo un destello. Recuerden que el Señor les decía, si ustedes, Jesús les decía a los apóstoles, si ustedes tuvieran tan solo fe como un granito de mostaza, si nosotros creyéramos en Dios, si nosotros conociéramos a Dios, tan solo como un granito de mostaza, que ese conocimiento fuera como un granito de mostaza, nosotros seríamos tan diferentes, nosotros caeríamos postrados delante de Él a mañana, tarde y noche, porque conoceríamos de quién somos, quién es nuestro Señor, quién pasa a ser nuestro Dios. Esa es la confianza que nosotros disfrutamos hoy. ¿Qué? Que tenemos un Dios perfecto y un Dios todopoderoso, que nosotros podemos descansar en Él. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué las cosas del mundo nos agobian? ¿Por qué las cosas del mundo nos enredan tan fácil y nos ponen mal? Que si morimos, que si vivimos, que si enfermamos, que si sanamos, que si jueque, todas las cosas del mundo nos afectan. Que si tenemos plata, que si no tenemos plata, que esta me miró, que la otra no me miró, que este sí me miró, que este no me saludó. O sea, un mundo de cosas tan insignificantes que nos pasan en el mundo y nos agobian tanto que no confiamos en Dios. ¿Por qué? Por eso les decía que nosotros miremos que todo lo que nosotros hemos estudiado, pues que eso no sea pues una clase más, pues, un estudio más, porque pues no es la idea, no es la idea. Ahora, en Dios está la vida. Dice, Él es el dador de la vida. Dice el Salmo 36, versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Dios es el dador de la vida y quien nos guía y da luz en la oscuridad. ¿Cuál oscuridad? Pues en la oscuridad del mundo. Si Dios es esa luz, si Dios es el manantial de vida, si Dios es esa linterna, esa luz que nosotros necesitamos para poder ver, para poder iluminar en esas tinieblas que hay en el mundo. Si Dios es esa luz, ¿por qué nosotros no confiamos en esa luz? ¿Por qué no caminamos en este mundo con esa luz iluminando nuestro camino? ¿Por qué nos perdemos? ¿Por qué tenemos que teniendo esa luz, ¿por qué no la usamos? ¿Por qué no vamos a esa luz?
Juan, por su parte, en el capítulo 5, versículo 26, dice, porque como el Padre tiene vida en él mismo, o sea, él es el dador, es el manantial de la vida, porque la vida está en él mismo, dice Juan, porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo, dice Juan, ¿cierto? Dice el capítulo 5 de Juan. Quiero que, voy a repetir este versículo. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo, o sea, en Cristo mismo, ¿cierto? Ahora, si el Padre tiene vida en sí mismo y da vida al Hijo en sí mismo, y el Hijo vive en nosotros, entonces en nosotros, a partir de que, del momento en que lo recibimos, entonces en nosotros hay vida. ¿Cuándo? Cuando nacemos de nuevo, ¿cierto? Porque es necesario nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, es necesario nacer de nuevo. O sea, que volvamos a tener vida. Pero entonces vuelve la pregunta. Y entonces, como Nicodemo le preguntó, ¿y, entonces, ¿y cómo es esa vaina? O sea, ¿y entonces cómo es que yo voy a nacer de nuevo? Entonces, ¿será que tengo que volver al vientre de mi madre? Porque muchos podríamos estar pensando lo mismo, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo es que se hace esa vaina? Si estás muerto, Jesús es la solución para que resucites, porque Jesús es la resurrección y la vida. Eso fue lo que le dijo a las hermanas de Lázaro, ¿se acuerdan? En Juan 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá. ¿El que qué? El que cree, ¿cierto? La vida o existencia de Dios no se origina en nada ni en nadie fuera de sí mismo. En Él está la vida. Él es vida y el resto de la creación depende de Él. Esa luz que es Dios, porque en tu luz, en la luz de Dios, nosotros vamos a ver la luz. ¿Cuál luz? Pues la luz que hay en el Hijo, porque si el Padre está en el Hijo también tiene luz. ¿Y cuál es el Hijo? El Verbo que se ha hecho carne. Y si el Hijo vive en cada uno de nosotros, entonces en nosotros está la luz. La pregunta, ¿el Hijo está en mí? ¿El Espíritu de Dios vive en mí? Porque necesitamos esa luz para poder alumbrar, para poder ver. En un cuarto oscuro no se ve nada hasta que llegue un rayo de luz. Así éramos nosotros cuando estábamos en el mundo, en tinieblas. Pero llega un rayo de luz e ilumina todo nuestro ser. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta que nos iluminen ese, ese vestido podrido que nosotros tenemos. No nos gusta, ¿cierto? Dios es autosuficiente, o sea que la autosuficiencia de Dios demuestra su infinita grandeza y su posición exaltada sobre su creación. Todas las cosas dependen de Él para su propia existencia, pero Él no depende de nadie. Todas las cosas dependen de Dios. Todos nosotros dependemos de Dios, pero Dios no depende de nadie. Para que de pronto nosotros no estemos pensando que es que, ¿qué haría el Señor sin mí? No, sigue siendo Dios. Al contrario, ¿qué haríamos nosotros sin Dios? Ahí sí, no somos nada. No seríamos nadie. Nadie. Entonces, Dios y nosotros sigue siendo Dios. Entonces, no nos preocupemos por eso. Pablo lo tenía claro y así lo vemos en el sermón que le dio a los filósofos atenienses. Lo leemos en Hechos 17, 22 al 31. Vamos a leer.
Hechos 17, 22 al 31. Miren lo que Pablo les estaba hablando a todos estos personajes. Dice, Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. La pregunta, ¿nosotros adoramos lo que conocemos? ¿O todavía estamos adorando a un Dios desconocido? Dice el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. ¿Quién es el que nos da la vida, el aliento y todas las cosas? Tengamos eso claro en nosotros, en nuestras vidas. Él es el que nos da todo, todo, literal, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre, dice el versículo 26, hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Es el versículo 27. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Eso es una muy buena noticia. Porque ¿cómo les parece que el Dios creador del cielo y de la tierra, está diciendo Pablo? El Dios que creó todo, el Dios que nos da a todos la vida, el aliento y todas las cosas, está cerca. ¿Cómo va a ser? ¿Está cerca de nosotros? Y entonces, si está cerca de nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿O solamente es conocimiento? Porque todo, sí, Dios está cerca, porque Dios está en todos lados, entonces está aquí, claro. ¿Qué vamos a hacer con ese conocimiento? Dice el versículo 28. Puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra. Escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. No, eso no es. Ni el oro, ni la plata, ni la piedra, ni esculturas. Nada. Ni la madera, como dice Isaías. Dice el versículo 30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. ¿Recordamos cuál es la palabra de arrepentimiento? ¿Qué era lo que decían? Arrepiéntanse. ¿Recuerdan de la palabra en griego? Metanoia o metanoeo. ¿Qué quiere decir? Cambien su manera de pensar. Este es el versículo 31. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. ¿De quién está hablando? De Cristo, de Cristo, de Cristo. Entonces, por medio del hombre que ha designado, vendrá algún día al mundo a hacer justicia. Justicia. Dice que Dios no vive en templos construidos por el hombre, ¿cierto? Dios no vive en templos construidos por el hombre. Entonces, ¿dónde vive Dios? Dice, según Isaías 66, versículos 1 y 2, dice, así dice el Señor. ¿Quién? El Señor. Así dice, no yo, ni Pepito Pérez.
Así dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Dando a entender que la grandeza de Dios. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Si el Señor está tan cerca, si el Señor está que prácticamente nosotros lo podríamos tocar, es como si nosotros pudiéramos estirar la mano y tocarlo. Si Él está tan cerca, ¿por qué parece estar tan lejos? ¿Por qué para nosotros pareciera que está tan lejos o nuestro pensamiento está tan lejos? ¿Será que no temblamos ante la palabra de Dios? ¿Será que no somos contritos de espíritu? ¿Será que simplemente lo que estamos haciendo es adquiriendo un conocimiento, un conocimiento que se va a quedar ahí como estancado, como un agua de pozo que no corre? Hay algo bien interesante acá. Cuando leemos que Dios estima a los pobres de espíritu y a los que tiemblan ante su palabra, ¿qué opinión tengo yo acerca de la palabra de Dios? ¿Es importante para mí? ¿Es especial la palabra de Dios para mí? ¿Me interesaría conocerla cada día más? ¿Cuál es mi deseo con el Señor? ¿Ir el domingo al servicio? Porque es chévere la vuelta ahí. ¿Cuál es qué opinión tengo yo y cada uno de nosotros acerca de la palabra de Dios? Yo quisiera más y más y más. ¿Ese sentimiento está en mí? O no, pues este man tampoco hasta allá, no. Y además, pues no, no exageremos. O sea, nosotros deseamos estar aprendiendo, conociendo de nuestro Señor 24 horas al día. ¿Ese sentimiento está ahí? O somos de los que pensamos, ay, no, pero es que la Biblia todo el día, no, qué pereza, siempre la Biblia, no, qué pereza, eso es bueno, pero de vez en cuando. Eso hablar siempre de la Biblia, no, tampoco, no exageremos. O sea, cómo es mi sentimiento? ¿Cuál es mi actitud frente a la palabra de Dios? Hay una leve aceptación. Cuando yo me siento a estudiar, cuando yo me siento a leer, me degusto, o sea, me la saboreo así, como cuando nos comemos estos filetes aquí de noche, como cuando nos comemos estos churrascos término tres cuartos, con chimichurri y salsa rosada, como dicen. O sea, nos saboreamos eso. Uy, es que qué maravilla es la palabra del Señor. Cuando conocemos todos esos atributos del Señor, todas estas virtudes, todo lo que el Señor es, a nosotros nos motiva, o, ay, sí, ay, este man sí que habla, qué pereza. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra actitud? Ahora, y ya conocemos mm, estas virtudes del Señor, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer sabiendo que que nuestro Dios es autosuficiente y es autoexistente? ¿Qué? Ah, sí, muy bacano, ¿cierto? Muy chévere, muy bueno, sí, conocer Dios, uy, es autoexistente y autosuficiente. ¿Te acuerdan? ¿Qué dice Cantares? ¿Quién es tu Dios más que otro Dios?
Ya nosotros estamos conociendo cuando nos preguntan, oiga, ¿qué es Dios para usted? No, es que Dios es todo en mi vida. No, 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 no. ¿Quién es tu Dios más que otro Dios? Porque también hemos oído, no, es que eh, mi mamá es todo en mi vida. No, es que mis hijos son todo en mi vida. No, es que, entonces, a ver, ¿quién es tu Dios más que otro Dios? No, mi Dios es autosuficiente, mi Dios es autoexistente, mi Dios es misericordioso, mi Dios es piadoso, mi Dios es amor, me ama con pasión, mi Dios es tierno, mi Dios es grande, mi Dios es poderoso. Ese es mi Dios me ama, me consiente, me bendice, mi Dios quiere que yo tenga una relación con Él. Mi Dios me espera todo a cada momento. Mi Dios tiene los brazos abiertos a cada instante para que yo vaya y me regocije en sus brazos. Ese es mi Dios. ¿Cuál es tu Dios? Más que otro Dios. ¿Ser entonces? Este man la puso grave. Este man, es que no le digo. Mm, ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Oh, Salmo 50, versículos 7 al 15. Dice, escucha, pueblo mío, que voy a hablar. Me encanta cómo empieza. Escucha, pueblo mío, que voy a hablar. Israel. Ahora recuerden que nosotros hacemos parte de su pueblo. Entonces, escucha, pueblo mío, que voy a hablar. Voy a testificar contra ti. Yo soy tu Dios, el único Dios, que también ya lo vimos, ¿cierto? El único. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que siempre me ofreces. No necesito becerros de tu establo ni machos cabríos de tus apriscos, pues míos son los animales del bosque y mío también el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. ¿Acaso me alimento con carne de toros o con sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. ¿Necesita Dios algo de nosotros? ¿Qué desea entonces Dios de su pueblo? Que sea Dios de nosotros. Dios, como leemos acá, Dios no necesita de nuestros sacrificios. Dios no necesita de eh, nada material que nosotros le podamos dar. Nada, porque eso es de Él. Es como si cogiéramos eh, 10 pesos 100 pesos del bolsillo de alguien y decirle, vea, tome el regalo. No, pues, ¿cómo así? Eso es mío, man. No, es que yo quiero honrarte con 100 pesos, vea, tome el regalo 100 pesos y me lo sacaste del bolsillo. O sea, es igual. ¿Qué es lo que el Señor quiere entonces? No son los sacrificios de animales el problema. El problema es que no eran agradecidos, no cumplían sus promesas y tampoco le invocaban para que les librara de la angustia. Nosotros sí. O sea, no sé si nosotros estamos aprendiendo, porque la idea es tener ese conocimiento, porque recordemos, el Dios está cerca, cerca. Pero entonces, ¿cómo es que si está tan cerca, por qué yo no puedo como acercarme a Él? Porque es que yo no sé cómo, ni cómo orar. Pues que yo no sé ni por qué, pues como que no pasa nada, como que no siento nada. O sea, ¿cómo lo estamos haciendo? Porque el Señor nos ha enseñado muchas veces. Recuerden que llevamos 12 clases y fuera de eso estudiamos Juan y fuera de eso estudiamos las parábolas, donde todo conlleva a que nosotros conozcamos de Dios. ¿O es que verdaderamente no nos hemos acercado con una actitud de conocimiento?
Porque cuando este man empieza a hablar, eso es automático que yo empiezo a cabecear, empiezo a bostezar, empiezo a dormirme. Pues va a ser normal, ¿no? Entonces, lo que Dios desea de su pueblo es lo que Dios desea de su pueblo. Confianza, acción de gracias y obediencia. Ah, claro, eso yo lo hago todos los días. Eso yo me esfuerzo por hacer todo eso día tras día. Todo eso lo he hecho desde niño. ¿Recuerdan? Sí, señor, todo eso lo he hecho desde niño. ¿Qué dice? Vamos al Antiguo Testamento que dice 1 de Samuel 15:22. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Y qué? Y el prestar atención. Entonces, obedecemos y prestamos atención. Ah, claro, sí, yo también hago eso. Entonces estoy tranquilo porque yo hago eso. Listo, entonces si hacemos eso, entonces podemos estar muy cerca del Señor y podemos escuchar la voz del Señor, ¿cierto? Porque tenemos una relación con Él. Y no es una relación cualquiera, es una relación íntima. Entonces el pensar de nosotros sobre el obedecer a las palabras del Señor, ¿qué es? ¿Qué es? Si nosotros nos ponemos a pensar, ah, es que yo soy muy obediente, yo obedezco mucho las palabras del Señor, yo obedezco lo que el Señor me manda a decir, yo obedezco. ¿Y qué es lo que se nos viene a la mente? No, que no puedo hacer esto, se me permite hacer esto, pero se me prohíbe hacer esto, no puedo hacer esto, eso no le agrada a Dios. Por el contrario, lo que tengo que hacer es esto y esto, porque eso es lo que agrada a Dios. Entonces lo que tengo que hacer y hacer y hacer y hacer. Entonces no puedo decir mentiras, no puedo robar, no puedo, o sea, un mundo de cosas, ¿cierto? Entonces, yo como era de mentiroso. Ya no digo mentiras. Bueno, una que otra, pero pues ya, del 100% de las mentiras que yo decía, ya no digo sino el 10. Bueno, no, el 5%. Bueno, ok. Pues es tan mentiroso el que dice el 100% de mentiras como el que dice el 5%. Entonces, pues sigue siendo mentiroso. Entonces, no nos digamos mentiras. ¿Cuál será la palabra que el Señor nos da y que reclama obediencia? ¿Qué es entonces lo que debemos de obedecer? Dice Oseas 4, versículo 6. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos destruimos? O sea, ¿por qué? Y estamos hablando, no que la nación se destruyó, no que el pueblo fue quemado, no que el pueblo, los judíos fueron eh, exiliados, o sea, estamos hablando de cada uno de nosotros. Mi pueblo, nosotros hacemos parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué es que nosotros no podemos acercarnos a Dios? ¿Por qué es que somos destruidos? ¿Por qué? ¿Por qué cualquier cosita nos agobia y nos manda debajo de la cama? ¿Por qué? Mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Recuerde que somos sacerdotes, todos. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces, ¿qué es? Bueno, este man ya me enredó. Y entonces, si no es si no son holocaustos, si no son sacrificios, si no son obras, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, dice Oseas, versículo 6, el capítulo 6.
Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios. Conocimiento de Dios y no holocaustos. Ah, pero es que yo tengo amor. No es que yo amo mucho a mis hermanos. ¿Cuál es primero? ¿Dios o los hermanos? No podemos confundirnos, ¿cierto? Porque muchas veces amamos a los hermanos y nos olvidamos de Dios, de amar a Dios. Entonces, que todo tenga un, un horizonte, ¿no? Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios. Amor, amor, amor. ¿Amor para quién? Pues para Dios. ¿Cómo lo amamos? Vuelve y juega, ¿no? Vuelve y juega. Conocemos al Señor, le amamos porque le conocemos y le obedecemos porque le amamos. Pareciera sencillo, ¿no? Conocemos al Señor. ¿Y cómo conocemos al Señor? Pues recordemos que fue lo que Jesús les dijo a los fariseos. Son las escrituras las que dan testimonio de mí. ¿Dónde conocemos al Señor? En las escrituras. Conocemos al Señor. Si lo conocemos, le vamos a amar. Y si le amamos, por ende, va a ser muy fácil obedecer. Entonces ya no vamos a obedecer el 95%. No, porque hay algo de por medio, que el amor, que me va a hacer cumplir el 100%, sin esfuerzo, porque es el amor de Dios que está en mí, es Cristo que vive en mí, es el Espíritu de Dios que vive en mí. Este es nuestro Dios, autosuficiente y autoexistente. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos.